Gracias, Señor, por el viento. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Mal llamado Hechos de los Apóstoles. En realidad, el libro de Hechos debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque los apóstoles eran seres, hombres como nosotros, y en un momento murieron. Sin embargo, el Espíritu Santo sigue obrando, ¿no? Nosotros actualmente estamos escribiendo un capítulo más del libro de los Hechos, y cuando vayamos a la gloria nos vamos a dar cuenta de que seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Hay muchas cosas que no están hoy plasmadas aquí en la Escritura, pero que Dios sigue escribiendo. Está el libro de las memorias, encontramos en la Biblia, que un día el libro de nuestros hechos, de nuestras obras, para aquellos que son lectores de las Escrituras, hay varios libros que están ahí en el cielo y que Dios un día los va a abrir. En el libro de Hechos, capítulo 17, sacale un poquito de graves a este. Dice del versículo 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora un poquito de medio le tenés que sacar. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no esté lejos de cada uno de nosotros. ¿Quién? Dios. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra de escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, y este ahora es ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Repito el último versículo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Esto está íntimamente ligado con uno de los versículos que más conocemos de la Escritura. Es más, que más de uno de los que está en la plaza seguramente en algún momento lo habrá escuchado y casi que lo tiene memorizado. ¿Quién no conoce San Juan 3:16? ¿No es cierto que sí? Comienza: porque de tal manera. Y cómo nos gusta cuando nos hablan del amor de Dios, ¿no? Qué maravilla, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces todos se identifican y dicen: qué bueno, Dios me está hablando a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nos quedáramos en este versículo, estaríamos aquí en la plaza para decir lo que todo el mundo dice cuando hace un evento evangelístico: vengan pecadores a Jesús, que Él los ama.
Pero temprano, al comenzar la reunión, escuchábamos leer algunos salmos, el 5, el 11, donde dice la Escritura que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Y el impío quién es? Aquel que no es un hijo de Dios, aquel que puede cometer impiedades sin ningún tipo, ni siquiera, no hablo de arrepentimiento, hablo de remordimiento, sin remordimiento. Peca y vuelve a pecar y sigue pecando. Hoy vemos la falta de decoro no solamente en la mujer de la vida, como le llamaba mi mamá o mi abuela. La falta de decoro hoy la vemos no solamente en las mujeres de la vida, digo esas que trabajan en las zonas rojas. Lo vemos en la mayoría de las mujeres. Y si no, ahora que vemos que vino el verano, digo, si mi abuela se levantara de la tumba, vería más de una jovencita, de esas jovencitas, que visten como las mujeres que trabajan en la zona roja. Ay, pastor, qué anticuado que es usted. No, no soy anticuado, soy bíblico. La Biblia dice que las mujeres tienen que ser decorosas y no andar causándole tentación a los hombres, porque los hombres somos débiles y por los ojos somos tentados y la mujer por el oído. Y si no, fíjese, pruebe con su esposa. Dígale cosas lindas y va a ver que le cocina lindo. Es verdad. San Juan 3:16 entonces dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá hay algunas condiciones que deben cumplirse para que todo aquel que en Él cree. ¿Usted cree? Sí, yo creo en Dios. A cualquier persona de esta plaza o a cualquier vecino le preguntase: ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no se olviden que dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan. O sea que no alcanza con creer en Cristo. Sí, Cristo es ese que dividió la historia en dos y que fue colgado en una cruz y que a través de Él, esto se lo saben de memoria muchos, y que a través de Él yo he sido librado de mis pecados. Pero sigamos leyendo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hasta ahí estamos maravillosos. Están todos recontentos. Los evangélicos en esto están recontentos. Y añade: mas tenga vida eterna. Pero en la mayoría de las congregaciones no siguen leyendo los textos que siguen, o sea, el contexto, por lo cual un texto fuera de contexto se transforma en un pretexto. Escuche lo que sigue diciendo la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hasta ahí estamos perfectos. Y dice así: el que en Él cree no es condenado. Pero, atención, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué problema? O sea que si usted no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice que ya ha sido condenado. Y esta es la condenación. Atención. Que la luz vino al mundo, Cristo Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Fíjense, si hay alguien ahí en la consola y en este momento prendieran todas las luces y yo tuviera mi pantalón bien manchado, ¿qué pasaría? ¿Ven? Miren, hasta ahora nadie se había dado cuenta, pero la luz evidencia las manchas. Por eso es que muchas personas no quieren ir a la luz, porque sus obras quedan evidenciadas, sus manchas se empiezan a notar. Es muy lindo ser cristiano, pero para ser cristiano hay que vivir en la luz y tus manchas se empiezan a ver. Y esto no quiere decir que para ser cristiano no haya que tener manchas. Claro que sí, porque todos pecamos, nos ensuciamos las manos, nos ensuciamos los pies todos los días. Hasta el apóstol Pedro, cuando Cristo lo quiso limpiar, le dijo: no, Señor, ¿cómo vos me vas a bañar a mí? ¿Y qué le dijo Jesús? Si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo: no, entonces lavame entero. Que no hagan ese juego. ¿Saben entonces, hermanos, qué es lo que pasa? ¿Para qué llamamos a las personas a congregarse? Porque cuando nos congregamos estamos bajo el influjo de la luz. En la congregación de los santos está la luz. Ahí Cristo nos escudriña. Ahí Cristo nos muestra los unos a los otros que tenemos manchas. Y esas manchas tienen que ser lavadas. ¿Y quién va a lavar nuestras manos y nuestros pies? Ya estamos limpios. El Señor nos ha lavado cuando nos dio una nueva vida, cuando pasamos por las aguas del bautismo. Eso evidencia que hemos sido lavados. Pero el problema es que eso no termina ahí, no termina en el bautismo. En el bautismo empieza la vida cristiana. Y cada día nos ensuciamos los pies porque caminamos y hay tierra y nos ensuciamos. Hay pecado. Lámparas a mis pies, tu palabra, dice la Escritura, y lumbrera mi camino. Si no andamos con buena luz, no así tenue no ilumina nada. El tema es cuando andamos en Cristo en plenitud y la luz sube. Entonces queda todo en evidencia. Tenés que ponerlo en dimmer. Yo digo que si la iglesia hoy conociera más el versículo 18 que el versículo 16 de San Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Usted sabe cuántos hermanos hace años que están en la congregación y no han dado un fruto? Todavía son plantitas así chiquitas, enanas. Son plantitas, pero necesitan ser alimentados, necesitan escuchar la verdad. La verdad es lo que alimenta a los cristianos. La verdad es lo que nos hace crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Hay muchas personas que siguen todavía respondiendo a tradiciones y a situaciones
muy, pero muy enquistadas dentro de lo que es, entre comillas, el Evangelio en la Argentina. No quiero perderme la ocasión, porque seguramente hay muchos creyentes que pasan por la plaza y todavía le siguen teniendo miedo al diablo, cuando Cristo Jesús mismo nos enseñó que al que está en Cristo es una nueva criatura, que al que está en Cristo el diablo no lo puede tocar, a no ser que Dios se lo permita. A no ser que Dios se lo permita. Ya que estamos en San Juan, estamos en el capítulo 3, es sumamente interesante que ustedes sepan que el versículo 44 del capítulo 6 es un versículo absolutamente maravilloso y que pocas veces se predica en las congregaciones. Fíjense, dice el versículo 44 del Evangelio de San Juan: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto está hablando de salvación. Es lo que venimos a predicar en esta plaza, salvación. No hemos venido en esta ocasión a orar por los enfermos para que los enfermos se sanen. No hemos venido a hacer prosélitos. Hemos venido a predicar salvación. Por ende, ¿qué estamos diciendo? Ninguno puede venir a mí, a Jesucristo. Nadie puede ir a Jesucristo si el Padre que lo envió no le trajere. Y yo, Cristo, le resucitaré en el día postrero. Asegúrese de que usted está en Cristo. Asegúrese que usted es una nueva criatura. No sea cosa que un día se encuentre con una gran sorpresa cuando esté delante del gran trono. Asegúrese, como Cristo le aseguró a Nicodemo, que para ser un hijo de Dios era necesario nacer de arriba, era necesario nacer del Espíritu, era necesario ser una nueva criatura, era necesario manifestar cambios en su vida. Usted que hace tiempo que está orando por su esposo porque su esposo no se congrega, o usted que está orando por su esposa porque su esposa no se congrega, y le echa la culpa al diablo, y le echa la culpa, vaya a saber a cuántas circunstancias. Cerciórese primeramente de que usted es un cristiano, porque muchas veces hay muchas personas que no logran predicar el Evangelio con sus vidas. Sí hablan muy lindo, hasta tienen 2 o 3 Biblias, pero sus vidas no responden a lo que Dios exige de un cristiano. Usted, para ser un cristiano, tiene que ser una nueva criatura. Si usted no es una nueva criatura, lamentablemente usted no ha nacido de nuevo. Si a usted le siguen gustando las cosas que antes le gustaban, si usted no detesta sobremanera el pecado, si usted puede seguir practicando el pecado como lo practicaba antes de estar en una congregación, usted no es un cristiano. Es triste y lamentable. Usted no es un cristiano porque un día le hayan hecho levantar la mano y repetir conmigo, decir esta oración: Padre, yo me arrepiento, bla, 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 porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto no es así. Eso habla de otra cosa. Estoy hablando de Romanos capítulo 10, versículo 10. Eso habla de cristianos verdaderos que caminaban por Roma y se cruzaban con una guardia pretoriana y le ponían una lanza en su cuello y le decían: decime, ¿quién es tu Señor? ¿El César o Jesucristo? Y esas personas tenían que confesar con su boca que Jesús era el Señor, sabiendo que acto seguido iban a perder su vida. Ahora digo, ¿cuántos de los cristianos
que nos juntamos cada domingo a escuchar o a predicar el Evangelio, tienen las agallas para dar su vida por Cristo. Es increíble que vemos soldados inconversos, estoy hablando del soldado Ryan, para los que vieron la película, que son capaces de dar la vida por un compañero. Y alguien dijo por ahí, el peor ejército es el de los evangélicos, no estoy hablando de cristianos, matan a sus propios compañeros de batalla, traicionan a sus propios compañeros de batalla. Y estoy de acuerdo. Es triste y lamentable que la iglesia de Cristo se haya degradado a tal punto, perdón, no la iglesia de Cristo, la imitación de la iglesia de Cristo. Porque en la iglesia de Cristo hay confianza. ¿Cuántos dicen amén? Porque en la iglesia de Cristo podemos amar al hermano y nos sentimos amados por el hermano. Esta es la iglesia verdadera. La otra, la que te enseñan, no, tened cuidado, somos cristianos pero no tontos. Esa no es la iglesia verdadera. Esa no es la iglesia verdadera. Esa es una iglesia humanista que predica un Cristo creado a la imagen y semejanza del hombre. Pero el Cristo que entregó su vida en rescate por muchos, dígame, así entre nosotros ahora que no nos escucha nadie, para muchos cristianos inclusive, no parece una tontería, pero ¿cómo va a dar la vida? Dio la vida por su iglesia porque nos amó. Él puso su vida porque nos amó. ¿Y qué nos está enseñando? Nos está enseñando a amar a nuestro hermano. Aunque no me guste el aliento, aunque no me guste cómo me mira, aunque no me guste cómo me trata, lo amo porque Cristo me amó primero. Y esta es la iglesia que predicamos. Porque claro, si hablamos de Dios, siempre hablamos de Dios, pero pocas veces hablamos de lo que pasa en las iglesias. Iglesias llenas de pecado, donde no hay disciplina, donde no hay corrección, donde todo da lo mismo. La iglesia de Cristo es una iglesia blanca, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Cristo viene a buscar una iglesia blanca, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Si a usted en su iglesia le dijeron que la iglesia, como está compuesta por hombres, no puede nunca ser una iglesia blanca, una iglesia perfecta, ¿es usted que busca, pastor, una iglesia perfecta? Sí, yo busco la iglesia que Cristo viene a buscar. Una iglesia blanca, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Lo otro, esas iglesias que permiten todo, no son iglesias. Si usted está yendo a una iglesia donde hay pecado, donde abunda el pecado, donde el más pecador es el predicador, porque nunca les predica la verdad, porque siempre predica para no ofender a nadie, así no se le va ningún diezmo. Entonces fíjese, examínese, escape por su vida. Esta no es la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo abrimos la Escritura y predicamos tal cual y como está escrita la palabra de Dios. Estamos aquí para predicar salvación, y no solamente salvación de la ira de Dios, salvación de su pastor que lo está engañando, salvación de su pastor que anda en una 4x4 y en su congregación hay varias abuelitas que no tienen que juntar las monedas para poder llegar a la reunión y nadie se ocupa de ellas, viudas que no pueden mantenerse. De esto estoy hablando. Es hora de que alguien hable acerca de tanta maldad que se ha metido para ensuciar la sana doctrina. Y no estoy hablando de saco y corbata, no estoy hablando de Biblias con borde de oro, no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de que es el tiempo de que la iglesia de Cristo se santifique. Porque la consecuencia de ser
Salvo es ser santo. La santificación es una obra que le compete al Espíritu Santo de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, seguramente buscará santidad. Y no es todo lo mismo. No alcanza con todo lo mismo. Usted no puede decir que, bueno, al trabajo tengo que ir de saco y corbata y zapatitos, pero a la iglesia puedo ir en musculosa. Y no soy un santulón. Pero para Dios yo considero que hay que hacerlo mejor. Y el domingo venir para adorar a Dios como debemos venir. ¿Entiendan de lo que estoy hablando? Casi es un mensaje para la iglesia, pero yo sé que hay mucha iglesia que escucha. Hay muchas personas que están escuchando, que están hartos de ver tanta corrupción, no solamente en la Argentina y en el pueblo y en la municipalidad y en tantos otros lados, en sus propias iglesias. Pero los pastores les han enseñado: hermano, no mire al hombre, hermano, mire a Jesús. Mentira. Los hombres de Dios tenemos que ser ejemplos. Nosotros, primero, míreme. El apóstol Pablo decía: mírenme y sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Esto es lo que necesita la iglesia. Hombres de Dios con testimonio, hombres de Dios que estén dispuestos a dar la vida por Cristo. Espero que este barrio tenga una iglesia en esta zona. Ignoro si hay o no una iglesia por acá. Alguien me comentaba hace 2 o 3 días que por acá hay una iglesia así. Espero que sea una iglesia blanca, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Espero que su pastor sea un hombre de Dios. Espero que no sean tradicionalistas. Espero que sean bíblicos. Y les recomiendo entonces a toda la gente de este barrio que se congreguen, que vayan a una iglesia donde les enseñen la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Que les enseñen acerca de la seguridad de salvación, que un cristiano cuando es salvado porque Dios lo salvó y Dios no se equivoca. Que un cristiano nace en pecado y necesita ser salvado de esa esclavitud del pecado. Que un cristiano ha sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo y que Dios ha dado nada más y nada menos que la vida de su Hijo en la cruz del Calvario. Él se hizo maldito por usted y por mí. Él pagó el precio. Usted necesita saber estas cosas. No desconfíe de Cristo. Él lo ha hecho. Y por eso exclamó en la cruz: Tetelestai, consumado es, hecho está. Sus obras no le alcanzan, hermano querido. Usted necesita de la gracia de Dios. Usted necesita confesarle sus pecados a Dios, arrepentirse de sus pecados, y entonces seguramente encontrará la vida eterna. Padre, te damos gracias por este barrio, por tantas orejas que han escuchado, y ahora te rogamos que esos que han escuchado oigan y puedan atesorar cada palabra que compartimos, cada alabanza que compartimos, Señor, y que esto provoque arrepentimiento. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. No te olvides, el mismo sol que derrite la manteca endurece el barro. El mismo sol, el mismo Dios que endureció a Faraón es el que salvó al pueblo de Dios. Necesitas arrepentirte y venir a Dios corriendo. En el nombre de Jesús oramos para la sola gloria de su nombre, esperando que el Espíritu de Dios algo haya hecho. Con un salvo nuestra labor está completa. Dios bendiga Manzanares. Amén.